Muy bien, voy a hacer un paréntesis esta noche sobre las dispensaciones, hermanos, porque me gustaría dar un devocional esta noche basado en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 1 al 10, y me gustaría que viéramos estos principios de lo que la Biblia dice de cómo podríamos tener una vida agradable, una vida mejor, una vida que refleje el testimonio de Dios en nosotros. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 10, y después me gustaría, después de este corto devocional, me gustaría dar unos 10 minutos para tener un tiempo de acciones de gracias y testimonios. Entonces, preparen una acción de gracias, un testimonio, algo que quiera compartir esta noche, y por eso me gustaría hacer ese paréntesis sobre las dispensaciones ahora. ¿Pero están conmigo en Proverbios, hermanos? Muy bien. Proverbios 3, sí. Proverbios capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios, Proverbios 3, 1 al 10. Yo leo el 1, ustedes el 2, y nos unimos juntos en el versículo 10 esta noche. Dice la Biblia: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y harás gracias de los ojos de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Este es un pasaje precioso porque por lo menos habla de 6 cosas que me gustaría mencionar. Y el primero está en el versículo 1, en donde Salomón dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios, y es como Dios hablando literalmente a cada uno de nosotros, diciéndonos: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Me hace pensar cuando un padre es, ¿cómo decirles?, es prudente, es sabio. Cuando un padre es diligente y comprometido con sus hijos, lo que hace es tomar un momento para hablar con ellos. Y es precisamente lo que creo que Dios está haciendo en este pasaje. Es como que Dios tomara un asiento y le dijera a cada uno de nosotros: hijos, vengan, siéntense, quiero hablar con ustedes. Y el primer punto que Dios nos diría es: hijos míos, no se olviden de mi ley. Y yo creo que no debemos olvidar, hermanos, la ley de Dios. ¿En qué resumió el Señor su ley? En amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros hacemos eso, nos estamos siempre recordando de la ley de Dios. Y qué bueno recordar la ley de Dios cuando lo amamos a Él con todo el corazón, cuando amamos al prójimo y cuando nos sabemos amar a nosotros mismos. Una persona no puede decir que ama a su hermano si no ama a Dios, porque todo comienza con el punto de partida de amar a Dios. Si amo a Dios, voy a amar a mi hermano. Si amo a mi hermano y amo a Dios, me voy a amar a mí mismo. Nadie puede amar a Dios, ni nadie puede amar a otra persona si también no se ama a sí mismo. Debemos amarnos a nosotros mismos, no en el sentido de vanagloria, de vanidad y ay, qué bonito soy, y cómo me amo, y que esto y que lo otro. Estamos hablando de respetar nuestra vida, nuestra dignidad como hijos de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y eso es lo que está tratando de decir esta noche. Para ver una vida llena de bendiciones, entonces, ¿qué es lo que Dios me pide a mí? Me pide obediencia. Y noten ustedes lo que dice en el versículo 2. ¿Cuál es el resultado de vivir en obediencia? Versículo 2.
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿No creen que es maravilloso este pasaje, hermanos? Que Dios aumente nuestros años, que Dios nos dé paz en el corazón, simplemente por vivir en obediencia. Y cuando vivimos en obediencia, se cumple lo que la palabra de Dios nos dice. Dios pone paz en nuestros corazones. Hay un segundo principio en el versículo 3, donde Salomón dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Si yo quiero tener una vida plena y que Dios tenga misericordia de mí, yo tengo también que aprender a vivir, o más bien tengo que aprender a caminar en misericordia y verdad. Vivimos, hermanos, en un mundo en donde la gente necesita misericordia. Misericordia. A veces parece que no somos tolerantes ni con la propia familia, ni con los propios hijos. Y es más, a veces somos más duros con la familia que con la gente de afuera. ¿Por qué será así? Y a veces también es al revés. Tenemos más preferencia por los de afuera que por la propia familia, que son los de adentro. Son cosas que muchas veces pasan. Pero Dios nos invita esta noche a que debemos aprender a vivir en misericordia y en verdad. Yo pienso que el hombre y la mujer que camina en esta vida con un corazón sensible, con un corazón perdonador, con un corazón misericordioso y que siempre anda pensando en vivir en la verdad, dice la Biblia que hallará también la gracia de Dios y hallará también la gracia en la gente. Dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué en la tabla del corazón? El corazón es lo que nos da la vida. Y es lo que dice el mismo Proverbios. Dice que del corazón mana la vida, de ahí viene la vida. Entonces, si somos personas misericordiosas, personas capaces de perdonar, sensibles hacia otras necesidades de otras personas, ahí está la gracia del Señor. ¿Quiero tener yo una vida bendecida? Tengo que practicar día con día la misericordia. Un tercer punto está en el versículo 5, en donde Salomón dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto? Dependencia absoluta de Dios. Hermanos, no dependamos de nosotros mismos. No dependamos de nuestros propios recursos, no dependamos de nuestras propias capacidades, no dependamos de nuestra propia inteligencia. ¿Dependamos de quién? Dependamos del Señor, de la gracia del Señor. Ustedes van a recordar cómo el apóstol Pablo tenía un aguijón en sus ojos y siempre le decía: Señor, reprende esta enfermedad. Por último, Dios le dice: hey, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en mí o en tu debilidad. Yo creo que el Señor le estaba enseñando a Pablo una dependencia de Dios. No dependas de tu sabiduría, no dependas de tu inteligencia, no dependas de tus habilidades, depende solamente de Dios. Y yo creo, hermanos, que ahí está la clave del éxito espiritual: depender de Dios, depender de Dios. Entonces Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Otro punto, hermanos, lo encontramos también en el versículo 6, y vea lo que dice el versículo 6. Dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos habla de vivir en el temor de Dios, nos habla de vivir en humildad, reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos. Mire, una persona que no reconoce a Dios en sus caminos, ¿qué es? ¿Es humilde? No. Es orgulloso, es arrogante, se cree autosuficiente, que no necesita nada de Dios. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo habló en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 6, en donde el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son los que están dependiendo constantemente de Dios. Un rico que cree que tiene todo,
¿Usted cree que va a venir a pedirle un 5 a usted? ¿O le va a decir, hey, dame una migajita de tu pan? ¿O una tacita de té porque me estoy muriendo? No. Un rico depende del mismo. Un pobre depende de otros. Y en este caso, los pobres en espíritu necesitamos depender de Dios, hermanos, día con día. Entonces, este principio nos habla de permitir que la guía del Espíritu Santo nos someta en humildad a vivir en el temor de Dios. Y por último, hermanos, ahí en el versículo 7 hay algo bien interesante, en donde dice la Biblia, y esto es bien tremendo: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Nos habla también de abandonar el orgullo y revestirnos de la humildad. ¿Cuánta gente es sabia en su propia opinión? Mire, hay gente que tú no le puedes corregir, hay gente que no le puede llamar la atención, hay gente que si tú le das una sugerencia, él te sale con otras 10. Entonces, es la de no terminar. Entonces, hermanos, Dios habla a nuestras vidas diciéndonos que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que todo lo contrario, debemos de temer a Dios y apartarnos del mal. Y todo esto termina en el versículo 10, en donde, mire cómo concluye Dios acá. Versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, ¿qué dice la Biblia? De todos tus frutos. Y el versículo 10, ¿qué dice Dios ahí? Versículo 10. ¿Cuál es el resultado? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿No cree que nos está hablando de una vida bendecida? De una vida llena de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, de una vida de abundancia emocionalmente, espiritualmente, físicamente, porque Dios nos está honrando, porque le estamos honrando a Él. Y cuando le honramos a través de nuestros bienes, nuestro diezmo, nuestras ofrendas, todo lo que Él nos da, el resultado ¿cuál es? Que Él nos honra también. Hay un pasaje precioso que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y esto así es, hermanos. Dios siempre honrará a aquellos que le honran. Y el resultado es: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que, hermanos, yo creo que con estos principios tendremos una vida muy bendecida por Dios. Número 1, dijimos no olvidarnos de la ley de Dios. Número 2, necesitamos tener misericordia, ser como comprensivos, compasivos con las demás personas. Número 3, necesitamos tener dependencia absoluta de Dios. Número 4, hay que permitirle a Él que nos guíe por medio del Espíritu Santo, y debemos de reconocerlo, hermanos, en todas las cosas que hagamos. Número 5, hay que vivir en humildad y temor. Y número 6, hay que honrar a Dios con nuestros bienes, y Dios nos bendecirá. Muy bien, vamos ahora. Padre, queremos darte gracias por este pequeño devocional esta noche que hemos tenido. Queremos suplicarte que nos bendigas, que nos llenes de tu gracia cada día y de tus abundantes bendiciones. Guárdanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo,